¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para la Economía y las Finanzas. Fue viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue director de CONATEL, es comunicador social y estudió en el Jesús Obrero de Catia. Sí, con los jesuitas. Con los buenos jesuitas. Cuando tú estudiaste también. Sí, sí. Cuando los jesuitas hacían un trabajo en las comunidades extraordinario. Sí, ¿no? Sí. Y habían asumido la opción por los pobres de manera militante. Así es. Y teórica. Se realizaron las elecciones, en mi opinión, con una participación significativa. Si le restas al padrón electoral 2 millones de migrantes, la participación podría estar en más del 50%. Hay un escenario multipartidista que yo creo que es interesante. Ya no hay una bipolaridad, hay un escenario multipartido que sugiere cambios, ¿no?, en la dinámica política. ¿Cuál es tu lectura de los resultados? Sí, bueno, yo comparto en general un tipo de análisis que se ha hecho que pone el acento en los impactos positivos de la elección del 21 de noviembre sobre la estabilidad política, ¿no? Sobre el fortalecimiento de la democracia en Venezuela. Fíjate, yo comparto contigo tu análisis sobre los porcentajes de participación-abstención. Ha habido una manipulación que es típica en Venezuela de los procesos electorales para decir que la abstención votó por nadie, ¿no? Y que ganó la abstención. Yo creo que eso, bueno, tuvo un par de días allí en las redes, pero desapareció porque es un argumento muy pobre, ¿no? Yo creo que en las difíciles condiciones económicas, políticas, de desestabilización, donde tú integras un sector violento en la sociedad, que hace un año decía que había que sacar al gobierno con una invasión, ¿verdad?, que clamaba por la responsabilidad de proteger, y que hoy tiene algunos alcaldes y que participó en las elecciones con sus candidatos. Yo creo que es una ganancia para el país en términos generales. Se consolida la ruta electoral, ¿no? Se consolida la estabilidad política en la ruta electoral. El Partido Socialista Unido de Venezuela y la Fuerza Chavista renovaron, Oscar, no hay que decirlo, no es poca cosa, el 70% de sus candidatos. Es decir, también fue una elección en unas condiciones económicas y políticas complejas, pero con un liderazgo renovado. Y eso tuvo distintos resultados. Con niveles de desconocimiento alto, pero aún así, resultaron victoriosos. Claro. Y en algunos casos, bueno, no tuvieron el favor de la gente. No es un voto castigo si vemos, por ejemplo, el nivel municipal, porque ahí se renovó prácticamente todos los candidatos. Es decir, más del 70% de los candidatos y candidatas eran nuevos. Entonces yo creo que la gente reconoció, valoró el liderazgo, las propuestas, y en otros casos no fue posible. En todo caso, lo que tú dices, hay un escenario allí que tiende a despolarizar la lectura de la política venezolana, que tiende a ver la participación como un elemento central. Se ratifica la fortaleza del sistema electoral, la autoridad del CNE, que para nosotros nunca ha estado en duda, la confiabilidad del sistema electoral. Vino la Unión Europea medio espiando, es verdad, vino a hacer su trabajo político también, y bueno, no le tocó más nada que decir que los resultados son confiables e incontestables, pero bueno, tenía que decir algo negativo. Y yo creo que ese no es el ambiente general de los 300 veedores, observadores, acompañantes que vinieron. Así que yo creo que ha sido un éxito democrático del país en su conjunto. Se legitima la constitucionalidad. Y un reconocimiento de la institucionalidad democrática. Claro. ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿Quiénes son los poderes constituidos? Así que yo creo que... logros más significativos. Sin duda alguna. Entonces, yo creo que las elecciones abren una etapa nueva. Creo que es un momento de inflexión en un nuevo proceso, una nueva realidad política y económica. El reconocimiento reciente de la ONU, de la mayoría de los países de la ONU. Claro, que ha sido un reconocimiento todos estos años, ¿no? La única diferencia aquí, Oscar, y qué bueno que lo mencionas, el tema de la ONU, porque todos los años se realiza una evaluación de las credenciales de los diplomáticos que representan a los 190 y tantos estados miembros de la ONU. Venezuela ha pasado esa prueba todos los años, solo que en los últimos 2 años Estados Unidos intentó invalidar las credenciales de Samuel Moncada y de nuestros representantes y fracasó. Esta vez no lo intentó y bueno, la Asamblea, salvo esos 16 países, renovó las credenciales. Es decir, hay un reconocimiento internacional, una reafirmación del reconocimiento, con fortalecimiento del liderazgo institucional democrático del jefe del Estado,
Y bueno, creo que los partidos políticos también, con sus lecturas de derrotas, de victorias parciales en algún estado, avances en uno, retrocesos en otro, se tienen que estar replanteando que este es el camino y que efectivamente las elecciones dieron pie para eso. Estados Unidos en esta oportunidad no rechazó de plano la convocatoria electoral. Incluso podríamos decir que autorizó la participación de algunos sectores de oposición. ¿Eso significa que hay un viraje en la política exterior con relación a Venezuela? Bueno, por es un parte tema, de la administración claro, Biden. un tema complejo. Yo creo que sí. Yo creo que en general sí se puede decir. Yo no te diría que hay un viraje. Creo que eso es un tema. Las relaciones con Estados Unidos son un tema, digamos, que lleva el jefe del Estado, claro, que es estratégico. Sabemos los problemas que ha habido con los Estados Unidos, sabemos la historia que tenemos con ellos. Yo creo que ellos tienen que estar repensando ese tema. Y creo que tienen que estar entendiendo que, les guste o no, la democracia venezolana, por su propio peso, por el peso de su constitución, está fortaleciendo su vida institucional y su democracia. Podríamos decir que hay un viraje táctico porque las sanciones se mantienen. Y creo que el escenario más probable es que no haya una flexibilización significativa de las sanciones, que van a aflojar un poco, pero no van a retirar las sanciones. Se trata de un viraje táctico. Sí, bueno, lamentablemente en este año que ha pasado, si tenemos que decirlo, el balance en materia de flexibilización de las sanciones es esa. O sea, no ha habido un gesto. Ha habido algunos actos que podemos decir simbólicos. Por ejemplo, se han entregado algunas licencias para algunos productos que no son necesarios en Venezuela, como el gas licuado, por ejemplo. Y entonces eso se trabajó mediáticamente como una flexibilización de las sanciones a PDVSA. Fíjate, hay que entender que es una política estratégica del Estado norteamericano y que tenemos que aprender a convivir todos con eso. Y yo creo que Venezuela, lo más importante que este año, Oscar, es que no solo ha aprendido a convivir, ha empezado a superar con su propio músculo económico, con su músculo productivo, con un programa económico que está funcionando, que le está produciendo resultados al país. Creo que está avanzando en superar y en comenzar a superar los efectos de las sanciones, que son, sin duda alguna, el principal factor de deterioro de la situación económica en Venezuela en los últimos 7 años. Sí. ¿Cuáles son los logros de la política económica del presidente Maduro? Hay que recordar que en 2018 el presidente Nicolás Maduro lanzó un programa de recuperación y estabilización. Ese programa ha tenido que adaptarse. Nosotros hemos recibido 7 órdenes ejecutivas, es decir, contra PDVSA, contra Citgo, contra la repatriación de capitales, contra el oro, contra el petro. El petro tuvo un repunte hace unos días muy interesante. Es decir, quiere decir que a pesar de que existe la orden ejecutiva 13827 que sanciona al petro, hay un mercado que está creciendo, se está desarrollando en materia de criptomonedas, lo vemos ya en locales comerciales. Es decir, lo que te quiero decir, frente a eso, se ha avanzado en la progresiva estabilización cambiaria. Lo decía la vicepresidenta hace unos días al entregar el presupuesto a la Asamblea Nacional. Se ha incrementado el ingreso vía tributos y hay una estabilización y hay una política de equilibrio fiscal que permite mantener las cuentas del Estado bajo control. Hemos tenido el tercer mes, hay que decirlo así, hemos tenido el tercer mes consecutivo con inflación de menos de un dígito, de menos de dos dígitos. Y alguien diría, bueno, eso sigue siendo una inflación alta. Por supuesto que lo es, pero si pensamos que veníamos de inflaciones de 130.000% anual, significa un logro al país. Hay una recuperación comercial, hay una recuperación productiva. Entonces, hay inversión nueva, ¿no? Claro. Es una inversión, y quiero que profundicemos sobre eso, ¿no? La inversión extranjera o la nueva inversión nacional es una señal de confianza, de garantía, de seguridad, de apuestas por el país. ¿Qué me puedes decir alrededor de eso? Pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Conversamos con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para la Economía y la Finanza.
Te preguntaba acerca de la inversión extranjera. Es un indicador significativo de cómo evoluciona la economía. ¿Qué nos puedes decir? Sí, sin duda alguna estamos viendo un repunte. Yo te mencionaba varios logros. Hay que destacar el tema del crecimiento de la producción petrolera, que es fundamental, y te voy a explicar por qué. Pero en materia de inversión extranjera estamos teniendo inversiones por dos vías. Por vía de los capitales privados, que están usando su dinero para invertir en Venezuela, y por vía de la ley antibloqueo, que está produciendo acuerdos progresivos en el marco de la ley para incentivar inversiones en Venezuela. Entonces tenemos un esfuerzo desde el Estado, dirigido por la ley antibloqueo a través del Centro Internacional de Inversión Productiva, donde se discuten y se debaten todos los proyectos, que luego es revisado por el Consejo de Vicepresidentes y luego por el presidente, la vicepresidenta de la República, y estamos teniendo este auge comercial que sin duda está viendo y de movilidad de capitales que está permitiendo generar empleo, dinamizar la actividad comercial, el movimiento de los emprendedores, que ahora también tienen una ley y tienen una política de Estado para promover los pequeños negocios, las pequeñas industrias, los pequeños... la ley de zonas económicas. Bueno, la ley de zonas económicas que está en esta fase de implantación, de desarrollo. Esto tiene que ver con una concepción de la economía, con la idea de una economía diversa, con la idea de un cambio de la matriz productiva, de un sistema rentista a un sistema autosustentable, como ha dicho el presidente en innumerables ocasiones. Y en esa visión, Oscar, el petróleo juega un papel fundamental. Porque yo te voy a decir una cosa, no estaríamos viendo, aún con la libertad cambiaria, no estaríamos viendo este auge de las inversiones si no se estuviera recuperando la producción petrolera. Hay que entender, porque la gente está viendo un Estado que está recuperando. Te voy a dar este dato. Nosotros alcanzamos en julio del año pasado el nivel más bajo de producción, incluso inferior a la caída de la producción durante el paro sabotaje petrolero. Fueron 339.000 barriles que se produjeron en julio del año pasado. Desde julio del año pasado hasta ahorita, hasta las cifras de noviembre, que estamos en 824.000, según la OPEP, hemos aumentado 143% la producción de petróleo. Y 70% con relación a enero de este año. De tal manera que lo que te dice es que el Estado también está recuperando, que hay una visión de que se puede, a pesar del marco restrictivo de las sanciones, desarrollar proyectos productivos en Venezuela, sea por la vía del sector privado o sea por la vía de la asociación. Esa reanimación del sector petrolero tiene que ver con nuevas inversiones privadas también, ¿no? No solamente con el músculo del Estado. Bueno, fundamentalmente se ha hecho en este año con el músculo del Estado, pero evidentemente se está abriendo un camino, porque cuando tú puedes diseñar esquemas de comercialización, el Estado va a seguir produciendo petróleo, pero que no podíamos vender. Teníamos las reservas llenas porque no se nos permite vender, porque los buques están sancionados. Yo creo que en la medida en que se va abriendo estos pequeños espacios, como una suerte, como yo llamo, de rendija, en el tejido mafioso de las sanciones que persigue los buques, persigue los aviones, persigue los envíos de petróleo, y ese esfuerzo se hace conjuntamente, participativamente, con inversionistas extranjeros, nacionales, el Estado, con las alianzas productivas que sin duda tiene Venezuela, con grandes potencias económicas, con los nuevos actores emergentes de la economía mundial, creo que va produciendo este resultado. Sé que es un resultado conjunto, pero yo quiero rescatar que se dé a una visión, a unas medidas correctas, coherentes, persistentes en el tiempo, que ataca lo monetario, lo fiscal, lo cambiario y lo productivo. Yo creo que ese es el balance de este año. Y creo que hay que ser justos en Venezuela en reconocer la visión estratégica de Nicolás Maduro con una política económica para hacer frente a las sanciones y al bloqueo. ¿Cómo ha respondido el capital privado? Yo me he reunido con numerosos empresarios, líderes gremiales, y perciben que ya el Estado, como antes, perciben, a diferencia de unos años atrás, que ya el chavismo no es una amenaza a la propiedad, a las ganancias. ¿Cómo ves tú la...? Nunca lo ha sido. Claro, nunca lo ha sido, pero esa era la percepción. Bueno, íbamos al comunismo. Me parece fantástico que cambien su percepción. ¿Pero qué lectura haces del yo comportamiento a partir de las nuevas inversiones? Yo creo que sobre todo el capital nacional. Claro, si esa percepción está cambiando, y yo sí creo que está cambiando, tiene que ver con la comprensión de ellos de que aquí existe un Estado de Derecho, que aquí hay garantías jurídicas para el trabajo, en primer lugar, que hay un sistema de protección social, que vivimos en un modelo de sistema de protección donde la economía privada juega un papel, pero no es lo central.
donde la economía, y debe reconocer, está en función de la gente. 77% de la inversión en el año que viene en el presupuesto está destinado a la inversión social y a la recuperación de los servicios públicos, que son fundamentales también para la inversión privada. Entonces yo creo que es un... Pero la mayoría de la inversión va a provenir de fuentes privadas, ¿no? La mayoría de la inversión en esos sectores. El Estado va a seguir invirtiendo en los sectores estratégicos. Estamos recuperando las industrias básicas, la producción petrolera. Existen ¿Hay apertura en esos sectores a la inversión privada? Es que está todo bajo digamos, el paraguas de la ley antibloqueo, que no habla de apertura, habla de los modelos asociativos nuevos que nos permitan avanzar en la recuperación del país, sin renunciar, Oscar, y es muy importante, a que la propiedad de los recursos naturales, como está establecido en la Constitución, son propiedad y patrimonio del pueblo venezolano a través del Estado venezolano. Pero yo creo que es un... Claro. Capital para poner a producir esos sectores. Y el Estado no tiene. No, en estos momentos el Estado viene recuperando. Está claro el papel fundamental que va a cumplir el capital privado. No, está claro que el capital privado tiene que jugar un papel en una Venezuela que ratifica su modelo político y su modelo social y su visión de la economía. Es decir, eso no está en juego ni en duda. ¿Cuál es la visión de la economía? Bueno, la que está en la Constitución. ¿Cuál? Una economía diversa, una economía participativa, mixta. Una economía mixta donde hay un sector público poderoso, fuerte. Si un Estado no es fuerte, le pasa lo que le pasa a nuestros vecinos. Son Estados que son cooptados, que son franquiciados porque el Estado no tiene poder. No ha habido economía exitosa donde no haya habido una participación ni en China, ni en Corea del Sur, ni en ninguno de los ejemplos que se ni siquiera en Estados Unidos, donde la gran economía se desarrolló a través de Roosevelt, ¿verdad? Y el modelo del Estado de bienestar. Entonces, el Estado juega un rol central, el sector privado juega un rol determinante. Las pequeñas economías, esto que ahora se llama el emprendimiento, pero que también durante muchos años le hemos dicho las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, las empresas familiares, juegan un papel fundamental. Y hay un factor fundamental que no podemos olvidar, la economía comunal. En Venezuela hay que seguir impulsando el desarrollo de la economía local, comunal, donde el principio no es la ganancia, donde el principio no es la ganancia, sino la complementariedad y la satisfacción de las necesidades humanas y económicas del pueblo. Así que yo creo que podemos convivir en ese modelo, bajo una constitución y bajo una visión que encarna un proyecto político que es el chavismo, sin duda alguna. El rol del Estado es fundamental, en tu opinión. Bueno, por supuesto, pero no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución. Y tenemos y eso es lo que hemos venido haciendo. Lo que pasa es que lo hemos hecho en las condiciones históricas más duras. Nosotros hemos recibido, Oscar, 502 sanciones, medidas de sanción. Hemos levantado en el Observatorio Nacional de Medidas Coercitivas, que te invito a visitar. Y si puedes ponerlo aquí en la pantalla, lo ponemos para que la gente lo visite. Son 502 sanciones, las cuales 352 son medidas directas contra personas, 150 empresas, 199 funcionarios y sus familias, 58 buques, 69 buques, 58 aviones sancionados que nos impiden volar, que nos impiden vender petróleo. Y eso, por supuesto, 24% de las sanciones, Oscar, de esas 500 medidas han sido contra las finanzas públicas, 21% contra la industria petrolera, 17% directo contra organismos públicos. Es decir, es un ataque que no tiene dimensión, pero nosotros no queremos quedarnos allí, nosotros lo que hemos dicho, frente a eso, reconozcamos como país que ha habido un esfuerzo consistente y que ese esfuerzo está dando frutos. Yo creo que eso es lo más importante. Te insistía mucho en el papel del sector privado, en el papel del capital. Yo sí creo en una alianza entre el Estado, el capital y el poder popular, definiendo un modelo de economía alternativo, justo, ¿no? Que beneficie a las mayorías. ¿Tú crees, en esta perspectiva, tú crees que está surgiendo, una vez se llamó burguesía emergente, yo diría un tipo nuevo de empresario que está apostando más por el país, o teniendo ganancias, pero que está apostando más el país, que ha entendido el modelo y que está dispuesto a participar? Me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Conversamos con William Castillo,
viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para la Economía y la Finanza. Te hablaba del nuevo empresariado nacional que está invirtiendo, apostando y que en mi opinión entiende mejor el modelo de inclusión social, el modelo de participación, de protagonismo popular que se inició en el país hace 2 décadas. Sí. No soy experto en el tema empresarial, pero sí te puedo decir una cosa. ¿Qué observas? Hay una reflexión en sectores privados de Venezuela, que es una reflexión que le deben al país, una reflexión histórica sobre ese empresariado que se ha llamado chupasangre, ese empresariado Teodoro lo llamó garimpeiro. Exacto, dependiente de la renta, buscadores de renta, que ven la renta como un botín, que no racionalizan su tasa de ganancias. Oscar, yo creo que una reflexión profunda en Venezuela es el nivel de tasa de ganancia. ¿Cómo se puede sostener una economía social con tasa de ganancia de 200, 300, especulativa? Y yo creo que hay una cierta ruptura, digamos, desde el punto de vista teórico de la concepción, no generacional. Yo no creo en el tema que sea generacional, pero evidentemente lo generacional también importa. Sobre ese antiguo empresariado y un empresariado que esté dispuesto a trabajar bajo el marco de una constitución. Pues yo lo que digo, aquí no hay ninguna alianza con el capital. Nosotros estamos construyendo un modelo social, socialista, humanista. Aquí lo que se entiende es que la economía privada forma parte de ese modelo, como te decía, junto a la comunitaria, a la comunal, al Estado. Pero adquiere un rol importante, protagónico. Bueno, ¿no? Por supuesto, hoy siempre el sector privado ha sido el principal empleador. Es obvio, en cualquier país del mundo el sector privado es el principal empleador. Bueno, si tú quieres mantener y seguir reduciendo la tasa de desempleo, que se ha mantenido pese a todo, o sea, ha habido un incremento pequeño, no se habla de eso, pero aún en esta pandemia, y por supuesto descontando el factor de migración, el país ha conservado una tasa de desempleo relativamente baja si lo comparamos con los países. Venezuela ha conservado, a pesar de todo, Oscar, un índice de Gini, el segundo o tercero más bajo de la región, a pesar de la caída brutal de los indicadores sociales. Entonces, ese es el modelo que está detrás. Entonces, claro, cuando un empresario dice, yo puedo participar ahí, yo tengo seguridad jurídica, yo puedo aportar, tengo que pagar mis impuestos, no puedo especular, no puedo robar a la gente, no puedo trabajar para llevarme el dinero del país, sino reinvierto en el país. Yo creo que estamos construyendo... Estamos trabajando en un país donde todos cabemos, como se dice. El sector privado acumulado, Oscar, más de 300.000 millones de dólares en los últimos 30 años de sus ganancias, fundamentalmente extraídas de la renta petrolera que está en el extranjero. Y 157.000, de acuerdo a los estudios del Banco Central, de ese dinero ha sido durante el periodo de la Revolución Bolivariana, o sea, más de la mitad. Esas son cifras oficiales. Claro, esas son cifras de estudios. Se hablaba de más, una cantidad. No, bueno, yo te estoy hablando de las cifras conservadoras. Sí, claro. Pudieran ser más. Yo te estoy hablando de los estudios a que uno puede acceder. Pero indistintamente, en decir 300.000 o 400.000 millones es una cosa brutal. Impresionante. Habla de que ese capital, lo mismo pasa en América Latina, Oscar, si los empresarios y los estados trajeran las reservas que tienen fuera y las invirtiéramos en América Latina, no necesitaríamos tener deuda externa. Porque nos trajeran el 20%. Así es, podríamos financiar la actividad económica de estas economías con los propios recursos que estas economías han generado en 20, en 30 años. De tal manera que yo creo que ese es el desafío. Yo creo que el desafío es que hagamos un país donde, bajo el marco de una constitución que garantiza los derechos para todos y todos, podamos construir un país de iguales. Busquemos un país que promueva la igualdad practicada y no solo la igualdad formal de las leyes. Y yo creo que el país avanza hacia eso. Por eso es que el presidente dice, viene un nuevo proceso, estamos en un momento de inflexión, de superación de las dificultades y de avanzar profundamente en los próximos años en la recuperación del bienestar, de la capacidad de compra, de la capacidad del ingreso de la familia venezolana, que sin duda ha sido el golpe más duro que hemos recibido por el bloqueo y las sanciones estos 7 años. Voy a ser un poquito más atrevido, ¿no? Tú descartas la alianza entre el Estado y el capital. El Estado, el capital es un factor dentro del desarrollo para el crecimiento. Yo no lo descarto. El empresariado no puede ser un sujeto de la revolución. El empresariado debe ser un sujeto del país. Debe ser un sujeto del país. Sujeto emergente. Yo creo que hay una narrativa
que cada sin mezclarse con la política. No, pero es que todos somos ciudadanos, todos tenemos derecho a tener posiciones políticas. Claro. Pero esa narrativa, Oscar, muy de los medios de oposición, de que la burguesía emergente, la burguesía chavista, eso es una falacia. Claro, aquí hay empresarios honestos, hay empresarios honestos y hay empresarios que no son tan honestos. Por eso te diría, no hay que subirlo de rango al sector privado. Yo lo que creo que el sector privado se gana su espacio en tanto trabaja, no para la política, no se lleva el dinero del país, cuando paga sus impuestos, cuando cumple sus leyes y tiene derecho a su libre desenvolvimiento de su actividad. Yo creo que ese es el empresariado que uno desearía en cualquier país del mundo y por supuesto en Venezuela también. ¿De qué manera están estimulando la inversión privada? Bueno, ya te lo hemos dicho, con políticas económicas coherentes. ¿Qué se espera del año que viene? ¿Qué se espera Mira, para el 2022? hay una lectura muy positiva. ¿Cuáles son los escenarios? Internas y externas. No, internas ni qué decirlo. Yo creo que, además, leemos las cosas que están escribiendo los economistas de oposición, que hace 2 años pedían sanciones, y hasta principios de año decía que anunciaban un colapso. Sí, y el colapso. Pasaron 7 años anunciando el colapso y ahorita dicen que es que se debe a la dolarización. Mira, esta gente tiene que reflexionar también. Le han hecho una estafa intelectual al mundo y a los sectores productivos. Le han vendido un país que no existía. Le han distorsionado la realidad económica. En Venezuela no hay ninguna dolarización. En Venezuela el 80% de las transacciones se realizan en bolívares. Pago móvil, a través de transferencias bancarias. La vicepresidenta entregó un proyecto de impuesto a las transacciones financieras precisamente para estimular el pago de esos impuestos a los movimientos de capital en bolívares y no en divisas, como una forma. El bolívar viene recuperando su fortaleza. Va a tardar, no es tan fácil, porque el golpe fue demasiado fuerte. Entonces, esos economistas que fracasaron en sus proyecciones, que llamaron, que diseñaron algunos de ellos los esquemas sancionatorios, yo creo que también le deben una explicación al país y al sector productivo del cual han vivido mucho tiempo. Entonces, yo sí creo que es un momento de cambios y de reflexiones para todos, ¿no? Yo incluyo para todos y todas, no nos excluimos. Y yo estoy diciendo que el gobierno todo lo hacemos. Creo que el presidente ha dicho hay que mejorar los mensajes que están mandando los gobernadores y alcaldes, ¿no? Sobre el trabajo, sobre la honestidad, sobre la eficiencia. Yo creo que eso es positivo, ¿no? Y no sé si piensa igual, pero es obvio que ha habido un cambio en política económica. Los chavistas, para decirlo simbólicamente, ¿no? Los chavistas han entendido que el Estado solo no puede. La empresa privada, o la oposición ha entendido que la empresa privada sola tampoco puede, y que pueden establecer alianzas para contribuir con el desarrollo. Quería mencionarte una anécdota con relación a lo que dices sobre la dolarización. Reunido con unos propietarios de comercios en Catia, y tienen comercios también en el resto de Caracas, me decían que en Catia la cantidad de tickets de venta que se pagan en dólares es superior a la cantidad de tickets que se pagan en bolívares. Incluso que en Catia hay más transacciones en dólares que en el este de la ciudad. No conozco eso. Es la experiencia de ellos. No conozco eso. Ahora, lo que sí es cierto es que hay una participación las mediciones importante. que se realizan a través del sistema financiero, lo que te dicen que el 80% de las transacciones comerciales diarias en puntos de venta o transferencias bancarias, efectivo? Ya, escúchame, son en bolívares y el 20% en divisas, en distintas divisas, incluyendo transacciones electrónicas, pues. Ahora, por supuesto que en estos procesos, y ahí es la experiencia también mundial, se produce esa economía, ¿verdad?, que circula. Yo creo que se especula mucho más sobre eso y no se mide. Yo sí creo que hay uno de los desafíos, y creo que la economía digital y las medidas que se van a tomar en el campo tributario apuntan precisamente a poder mapear completamente ese fenómeno y trazar un camino. Yo creo que la economía digital, el fortalecimiento del petro, el fortalecimiento del bolívar digital, le abre las puertas a la estabilización y a la recuperación, como lo decía la vicepresidenta hace unos días, del bolívar como nuestra moneda, en una economía abierta, eso sí, que permite pues la libre transacción, como en cualquier parte del mundo, con las divisas. Quisiera preguntarte sobre América Latina, el futuro inmediato de América Latina, la ola progresista que parece que regresa, ¿okay? Pero después los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.
Conversamos con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para la Economía y las Finanzas. Te preguntaba sobre América Latina. Se observa una nueva ola progresista en América Latina, Honduras, Brasil, Perú, otros países de América Latina se encaminan hacia victorias electorales progresistas. ¿Qué crees tú? Sí, estamos viendo otra vez. ¿Qué puede significar eso incluso para la política exterior de los Estados Unidos? Sí, yo creo que lo que algunos analistas desde América Latina, Atilio Borón y otros analistas han visto en este proceso es el regreso de lo que se sembró en la primera década. Recuerda que la llamada década ganada, para usar la feliz expresión de Rafael Correa, fue esa época, desde 1999 hasta 2012, etcétera, etcétera, donde un grupo de líderes de procesos políticos populares, Lula da Silva, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Pepe Mujica, y, Paraguay, Lugo, construyeron esa posibilidad de una integración regional, enfrentaron el ALCA y derrotaron al ALCA en 2006 en la cumbre de Mar del Plata. Abrieron caminos a la integración, empezamos a comerciar por primera vez entre nosotros. Esto influyó, por supuesto se sumó Cuba, la creación del ALBA en el 2004 que empezó a fructificar, Petrocaribe, y esto influyó en los procesos. Recuerda el triunfo de Zelaya, luego que fue derrocado en el 2009. Y justo el golpe de Zelaya abre un momento de contraofensiva de la derecha, y contraofensiva imperial llamamos nosotros en el continente. Entonces el golpe a Lugo, el golpe a Zelaya, el golpe a Dilma Rousseff, electa con 54 millones de votos y destituida con 54 votos en el Senado de Brasil. El lawfare contra Correa, el lawfare contra Lula, la victoria de Macri. Es verdad que hubo procesos. Exactamente, hubo victorias electorales en esa contraofensiva, pero hubo mucho lawfare, mucha manipulación política, persecución. Pero los pueblos regresan, Oscar, como lo dijo Chávez o como lo dijo Tupac Amaru hace Esta vez el regreso fue rápido. Claro, el regreso ha sido muy rápido y pone en evidencia el fracaso de esa política en América Latina. Y tenemos el simbólico triunfo en Honduras de la fuerza de las fuerzas populares. Además triunfaron de los sectores más conservadores y antipopulares en estos países, ¿no? Así es, el triunfo del profesor Pedro Castillo. Sí. Cada quien a su ritmo, cada quien con su modelo. Aquí no hay un solo modelo. Claro. Lo que ha hecho el Grupo de Puebla, lo que ha hecho López Obrador con la reanimación, la resurrección de la CELAC. Sí, México. Entonces creamos, y además el debacle del Almagro y de la OEA en los últimos años. Entonces yo creo que eso abre una perspectiva fundamentalmente de mirada hacia adentro, de retomar las banderas de la integración, la cooperación económica. Acabamos de ver el final de la cumbre del ALBA, muy importante los anuncios en producción de alimentos, en cooperación científica y en salud para luchar contra la pandemia y otros problemas de salud, en cooperación para el sostenimiento ambiental del Caribe. Nadie está hablando aquí de invadir ningún país, de ponerle sanciones. Estos países, estos movimientos en el ALBA, la CELAC, no se habla de excluir a ningún país, de hacer sesgo con ningún país. Se habla de construir. No se habla de enfrentar a Estados Unidos. De enfrentar a Estados Unidos, enfrentarlo en tanto el respeto a la soberanía. Claro, claro. Pero no negar la presencia de Estados Unidos. Es un actor y va a seguir siendo un actor importante en el mundo. Pero habla más bien de mirarnos hacia nosotros. Yo creo que eso va a ser positivo, pero por supuesto es un proceso complejo. Porque se enfrenta, Oscar, y termino con esto, a un proceso de declive del imperio norteamericano. Ajá. ¿Cómo observas ese proceso? Bueno, yo lo voy a decir con las palabras de nuestro ministro de la Defensa, el Padrino López, que ha escrito un libro que te invito a buscar y a leer, Oscar, extraordinario, que se llama La escalada de Tucídides. Y él hace referencia al proceso que vivió y que se conoce como el dilema de Tucídides, que es el deterioro de un imperio y el surgimiento de nuevos actores en el mundo. Él dice, cuando un imperio declina... Eso tú lo observas claramente. Claro, y surgen nuevos actores económicos, políticos, militares. Multipolar. Por supuesto, se produce un proceso de escalada, porque los imperios decadentes se niegan a soltar. Claro. Yo creo que Estados Unidos está viviendo... El Estado profundo, que es el que gobierna en Estados Unidos, está viviendo una crisis que no digo que es que Estados Unidos va a desaparecer, va a seguir siendo un actor, pero si Estados Unidos no se adapta a
una nueva realidad multipolar, a una realidad económica, política diversa, vamos a conflictos muy duros para el mundo y para el propio Estados Unidos, que está viviendo su peor crisis social, sanitaria y económica de la historia. Así que yo creo que ese es el dilema, pues. Construyamos un mundo para la paz, para luchar contra el cambio climático, para la cooperación, y no construyamos un mundo para la franquicia, para las sanciones y para el control hegemónico, que ya es imposible, al menos en una parte, en unos estados de América Latina, que es imposible que Estados Unidos recupere el espacio que tuvo históricamente. ¿Cómo es la disputa con Estados Unidos y Rusia y China? Y uno de los territorios de esa disputa es América Latina. Sí, bueno, en alguna medida. Es lo que te digo, es lo que refleja y lo que analiza muy bien el general Padrino López en su libro, ¿no? Sí. Esas tensiones militares que se ven ahorita en varias partes del mundo, en la frontera rusa, esa instrumentalización de la OTAN, la campaña de xenofobia contra China, ¿no? Que buscan a China. Esta famosa cumbre de la democracia que se hizo ahorita, que realmente tú ves allí, es un intento de sostener algo que no es muy sostenible en el tiempo. Pero yo creo que lo que tenemos que ir al mundo es reavivar las Naciones Unidas y a través de Naciones Unidas darle el protagonismo a la comunidad de naciones que necesita. Pero hablas de una escalada, que puede producirse una escalada por parte de los Estados Unidos. ¿Hacia América Latina ves como probable ese escenario? Yo creo que en la medida en que la democracia se fortalece en América Latina, y lo estamos viendo, cuando los pueblos participan y se sienten parte de un proceso de transformaciones, yo creo que no solo se solidifica la democracia, sino se consolida la paz. Recuerda que la CELAC definió a América Latina y el Caribe como zona de paz, zona donde los estados deben trabajar para evitar cualquier conflicto militar. Entonces, yo creo que más bien la participación de los pueblos a través de sus partidos, sus organizaciones sociales, en los procesos de construcción de la democracia, ayuda a la democracia y ayuda a la estabilidad y a la paz regional. Se puede presionar por un diálogo en vez de un enfrentamiento. Oye, al principio hablamos de los resultados electorales. Quiero que profundicemos en los retos del chavismo. Hay una nueva realidad, hay unos nuevos escenarios, hay una nueva dimensión internacional, un nuevo escenario internacional. ¿Cómo se prepara el chavismo? El presidente habló hasta de refundación del chavismo. Y no solo de relanzamiento, reposicionamiento, renovación. Habló incluso de refundación. ¿Cómo interpretar eso y cuáles crees tú que pueden ser los retos cruciales del chavismo para mantenerse como la alternativa para el pueblo venezolano? Me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio para la Economía y la Finanza. Te preguntaba, a partir de los resultados electorales, que implicaron una victoria para el chavismo, pero también asoman algunas debilidades. ¿Cuáles crees tú que son los retos frente a esta nueva situación? Bueno, creo que el presidente ha sido muy claro en esto, ¿no? En sus intervenciones públicas, en sus reflexiones. El chavismo, Oscar, y esto es otra cosa que mucha gente que está fuera del chavismo, pues, o que adversa al chavismo, niega o se niega a reconocer. Es un movimiento político profundamente reflexivo. Cuando ganamos y cuando perdemos. Hay que reflexionar en política siempre. Hay que leer los resultados. Y creo que los mensajes que ha mandado el presidente y el liderazgo chavista es un proceso de revisión aún en la satisfacción de la victoria, porque no vamos a decir que no es una victoria heroica. El presidente lo decía, ha sido la campaña más dura que me ha tocado. Oscar, 7 años de bloqueo, 99% de caída de los ingresos, robo de nuestros activos, congelación de nuestro dinero en el extranjero, es decir, el país se quedó sin dinero. Una brutal campaña de descrédito, la migración, los intentos violentos, ¿no? El Gedeón, golpe eléctrico. En eso, sacar estos resultados. Ahora, ¿a dónde apunta la reflexión? Que es tu pregunta. A mí me gusta decirlo con las 3 R de Chávez, que el presidente lo ha dicho muy bien. Ha sido muy claro en sus primeros mensajes a estos nuevos líderes, ¿no? Estos nuevos liderazgos, lideresas y líderes regionales y locales. Pero también me gusta decirlo, Chávez, además de hablar de las 3 R, habló también de las 3 E.
y a mí me gusta la combinación, la complementariedad, es la eficiencia, la ética y la estética. Nosotros tenemos que recuperar y trabajar por hacer eficientes los servicios públicos, las empresas públicas donde está el Estado, los procesos productivos donde está el Estado. Tenemos que ser eficientes, tenemos que producirle resultados al país. La demanda de gestión, de capacidad de gestión. Tenemos que seguir insistiendo total. en luchar contra la corrupción, que sigue existiendo. Es una realidad. Entonces, la ética y los valores es fundamental, claro, porque forma parte de la esencia del proyecto de Chávez. Y la estética, Óscar, porque la estética tiene que ver, claro, con lo que Chávez decía, hacer humanamente satisfactoria la transición al socialismo. El socialismo no es un infierno, como dice la derecha o la prensa caraña. El socialismo es el reino de la humanidad, es el reino de la igualdad, es el reino de la cultura. Así que yo creo que si combinamos las 3 R, la revisión, la rectificación y el reimpulso, con las 3 E, la eficiencia, la ética y la estética, podemos hacer un conjunto de valores y podemos generar una gestión que responda a las grandes expectativas que tiene el pueblo venezolano y a sus necesidades que se han recrudecido durante estos años. ¿Tú dirías que es una especie, de relanzamiento para buscar la eficiencia y de resemantización, de revisión del discurso y de los símbolos también? Siempre hay que estarlos revisando. Yo observo que el discurso se sigue repitiendo, no se actualiza. Yo, no sé, no comparto esa visión tuya. Por el contrario, nosotros tenemos hoy una propuesta al país que el país acaba de votar. Nosotros hemos hablado de gobernar con el pueblo. Se está buscando un nuevo esquema de consultas, de permanentes, de participación, donde se involucren los consejos comunales, las OEC, las instituciones sociales, el diálogo con el sector privado. Yo creo que aquí son otros los que no han renovado el discurso y siguen creyendo. La oposición nunca ha tenido. Entonces, el chavismo tendrá, como todo movimiento político, porque somos personas, somos humanos, somos hombres y mujeres, tendremos y siempre tendremos defectos que se nos podrá señalar. Pero lo que no se nos puede decir es que estamos desconectados con el pueblo. Vamos a una reconexión allí donde se ha perdido. Los estudios revelan una demanda de cercanía mayoritaria. La gente siente que se alejaron, que ya no los escuchan. Yo creo que eso es parte de lo que el presidente ha hecho. Dentro de esa renovación entra el personaje Super Bigote. Es el símbolo del superhéroe americano. Avanza a través de la fuerza, de la violencia, y no de la capacidad estratégica, de la reflexión, de la valentía. ¿Qué crees tú? Sí, bueno, me pareció una pregunta muy simpática. Sí. Yo no soy, a mí me resulta curioso. Semiólogo como algunos en las redes sociales, pero me gusta evidentemente analizar los fenómenos culturales. Yo lo veo como expresión de una estrategia, ¿verdad?, para llegar a algunos sectores. A mí en lo particular me parece simpático. ¿Tú crees que es el camino para construir una épica, por ejemplo, que tanta falta hace? Es que la épica, claro, la épica hay que documentarla. No sé, el cómic es un instrumento, la música es un instrumento. El cómic también comunica valores, estéticas. Claro, sí. Y parecieran contrarias al discurso. Pero es que tú lo vas construyendo en la medida que lo haces. Yo creo que eso va dirigido a un público, no va dirigido precisamente a mí, que soy un chavista convencido. Los niños ya no creen en superhéroes. No lo sé, mira, si tuviera las mediciones internacionales de todas estas sagas que han recogido productos de los años 50, de los años 60. En el siglo XXI no ves. Bueno, no sé, yo ahí difiero contigo. Pero lo que te quiero decir en todo caso... Es interesante comentarlo, ¿no? Sí, no, me parece muy simpático porque como discurso ha impactado, no hay duda que ha generado roncha en algunos sectores y que ha generado una disputa sobre ciertos símbolos. Claro. En todo caso, lo que yo sí creo y sí me parece importante, aquí ha habido una resistencia heroica, claro, aquí ha habido una épica y no se ha apelado a la violencia, aquí se ha resistido con la... Se ha comunicado esa épica. Se ha resistido, Óscar, con la Constitución en la mano. Pero se ha comunicado. En medio del bloqueo y de la campaña mediática brutal se ha hecho. Tenemos que avanzar mucho más. Fíjate, los estudios recientes revelan una mejora en la percepción positiva de la gestión del presidente. Mejora la percepción positiva. Bueno, tú sabes de eso más interesante en medio de las dificultades. La gente observa que el presidente está haciendo cosas. Todos los días lo escuchamos hablar de los problemas, de las soluciones, lo vemos activo, no hay discurso crítico, no hay oposición, no hay alternativa, el presidente es el único referente, la única opción, pero no se traduce en crecimiento del respaldo político y electoral.
Bueno, esos son desafíos, ¿no?, de la política. Sí, pareciera que no ha habido una traducción del éxito o relativo éxito en la gestión, no ha habido una traducción política que vaya más allá del reconocimiento y se convierta en respaldos políticos. Bueno, no lo sé, porque el resultado electoral, repito, echa por tierra esa idea. Bueno, el chavismo sacó menos votos. Claro, pero es que el chavismo, bueno, ¿cuántos votos sacó la oposición? Pero sí es verdad, el presidente es el primero que lo dice. Un proceso de revisión del discurso, de la práctica, porque no basta el discurso. No bastan las encuestas, Oscar. Claro. Hay que resolver los problemas. La gente quiere resolución. El tema del combustible, la movilidad, el agua, la luz, el acceso. Ahora, gas, Oscar, en 3 años nosotros pasamos de entregar 91 millones de combos CLAP a entregar 130. Es decir, en medio de la peor crisis económica de la historia, nosotros reforzamos nuestro compromiso con los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación. En un mejor escenario económico, por supuesto, eso se va a expandir. Y eso es el desafío del 2022. Y yo creo que el presidente ha dicho, hacia allá vamos. Bueno, muchísimas gracias, William. Siempre es muy grato conversar contigo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.